Trump, realmente estamos comiendo, vemos en nuestra sopa la carita del presidente de los Estados Unidos y se nos hace el corazón así como chiquito de qué es lo que va a pasar con México. Claro que hay una información, creo que hay demasiada información y que de todas maneras no disipa realmente nuestras dudas de cómo nos va a ir realmente a los mexicanos, a los poblanos, estas políticas de migración, ¿cómo afectan a mi cartera? Para todas estas preguntas y mucho más, de verdad me da mucho gusto que estés con nosotros, Guillermo Malpica. Bueno, tengo como 5 años queriéndote entrevistar, o sea, 5 años, o más, tú, Más, yo creo, desde como unos Washington. 7, bueno, se dio a desear, como no tengo una idea, pero ya por fin está aquí. Encantado de estar contigo, Erika. Bienvenido, o Gracias. sea, lo conocí en Washington precisamente porque él estaba al frente de las negociaciones del TEMEC. O sea, el hombre sabe de lo que vamos a hablar, pero por supuesto y de sobra. Actualmente él es el director ejecutivo de Alianza in México. Entonces, por eso es así de como cuchillito de palo, pero ya ven, lo conseguí. Ahora me toca a mí presumirte. De verdad, Muy muchísimas afortunado. gracias por estar aquí, Gracias. Guillermo. Y bueno, claro que con toda esta experiencia que tú tienes en estos tratados internacionales de Estados Unidos y México, eh, claro que ya estás visualizando y ves mucho más de estas políticas públicas que ya dio a conocer Donald Trump y que por supuesto es la nota desde hace 4 días ahorita global. Donald Trump y es en Asia, en África, en Europa, en toda América. No hay otro tema que se hable, pero sobre todo México, que somos sus vecinos y uno de sus principales socios comerciales. Entonces, ya ha habido algunas posturas, por supuesto, la postura que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, el propio Alejandro Armenta, dio a conocer que Puebla está preparado para una política de repatriación pues muy agresiva, por así decirlo, en masa. Van a rentar viviendas, están preparados 3,000 empleos para los migrantes que regresen, en fin. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, ya sé por dónde vamos a empezar contigo, Guillermo. A ver, Guillermo, a ver, ¿realmente sí está pasando algo grave? Es decir, algo que nos haga ocuparnos o no es para tanto. Te lo pregunto porque esta ha sido una postura oficialista de que no es para tanto, estas promesas y amenazas de Donald Trump ya las ha hecho antes, todo está bajo control, es nuestro vecino comercial. Pues sí, es temperamental, pero se le va a bajar. He oído muchísimo esto, pero por otro lado, estamos viendo anoche pues toda la policía, ¿no? Que ya está en la frontera, estos helicópteros de nivel militar que están resguardando la zona, en fin. ¿Está pasando algo o no está pasando algo, Guillermo? Sí, no, está pasando algo y muy serio, en mi opinión. Muchas gracias por la invitación, Erika. Y yo te diría, es importante aprender de lo que ya vivimos, de cuando conocimos al presidente Trump en su primera administración. Sería inútil ignorar cómo funcionó. Nadie pensaba que fuera el candidato republicano y fue el candidato. Nadie pensaba que iba a ganar y ganó. Nadie pensaba que iba a hacer todo lo que dijo en la campaña y lo hizo, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo muy en serio. La primera elección es hay que tomar muy en serio lo que dice el presidente Trump. Puede ser muy mediático, puede ser muy estridente en medios, es su estilo, ¿no? Tiene un estilo agresivo de negociación, pero de que realmente quiere hacer las cosas que dice, estoy completamente seguro. Hay que prepararnos para el peor escenario y trabajar como México, como pueblo, en lo que nos toca. Que es pues básicamente preparar una posición también mexicana en donde tengamos en la mesa no solamente los intereses de Estados Unidos, sino también los intereses de México en esta relación. La relación entre México y Estados Unidos no es de una sola vía, todos ganamos en esta integración comercial que tenemos por más de 30 años y yo creo que vale la pena ponerlo también en la mesa. A mí en este discurso migratorio, que es muy serio, ya lo vamos a ver, y que gran parte del discurso inaugural de Trump se refirió a la frontera sur, al peligro de los cárteles
de drogas a la entrada masiva de personas por la frontera mexicana. Eso creo que es algo para tomar muy en serio, vienen muy en serio, y creo que hay que estar muy bien preparados con una estrategia integral. Yo creo que, bueno, hay varias cosas y que iremos platicando ahí sobre la marcha, ¿no? Varias Demasiada cosas, información. cómo nos podemos ir preparando como país, como personas, qué podemos esperar de lo que viene, ¿no? De acuerdo. Dice César Espinosa, saludos mi querido amigo. Ay, querido César, saludos. Muy bien, a ver, hay varias cosas aquí para explorar. A ver, una de ellas es, si es que realmente hace esta repatriación así de masiva, ¿cuántos serían los mexicanos que estarían de vuelta en territorio nacional? Es muy difícil saber, hay muchos millones. Pues es que precisamente, de pues como son muchos mojados, pues obviamente no tienen una lista. No tienes una lista clara de cuántos son. Además, él mencionó en su discurso que iban a repatriar a los criminales, ¿no? Personas que no tenían documentos, que estaban en Estados Unidos y que eran criminales. Entonces yo creo que habría que hacer también mucho énfasis en, bueno, a quien estás repatriando es a gente de la que te conste que tiene un récord criminal y que quiere regresar entonces a su país de origen. No a todas las personas que no tengan documentos, ¿no? Okay. Pero bueno, eso va a ser parte de la discusión detallada que deberán tener las autoridades, ¿no? Oye, pero él dijo que a todos, o sea, el que no estés, que no tengas papeles, se te vas a regresar, ¿no? Incluso ya los niños que están naciendo allá, también, pues si son de padres migrantes indocumentados, o sea, tú no puedes estar nacionalizado por haber nacido en el lugar. Exacto. ¿Sí? Que es un derecho de suelo que la mayoría de los países del mundo tienen, ¿no? Si tú naces en el suelo americano, en este caso norteamericano, pues tendrías la nacionalidad de Estados Unidos. Y ahora está buscando que eso ya no suceda para las personas que no están internadas de manera legal en Estados Unidos. Él comenta, el discurso de Trump es de que esta suposición de gobierno es para defender a los americanos, ¿no? Por el bien de América. ¿Esto qué tan en la realidad es cierto? Porque dices, se van a repatriar a criminales, pero no, esto no es cierto, o sea, porque vas a repatriar a quienes hacen el trabajo, ¿no? Que no quieren hacer los americanos, o sea, esto es desde lavar baños, barrer, lavalosas, hay de todo, pero una gran concentración de mexicanos se dedican a estos trabajos tan duros. Entonces, ¿es cierto esto que es para beneficio del pueblo americano o lo va a perjudicar? Yo creo que hay una enorme incomprensión de cuál es el impacto que ha tenido la comunidad migrante en Estados Unidos. Se me hace hasta como insultante que no se valore realmente todo el aporte que ha hecho la comunidad migrante de mexicanos en Estados Unidos, no solamente en estas actividades, quizá de poco nivel de habilidades, sino en general, ¿no? Las personas que se van a otro país a buscar una mejor manera para vivir son personas que trabajan durísimo, que aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Y yo creo que no se está calculando realmente eso, porque precisamente no está calculando el efecto de repatriar a tantos millones de personas, precisamente porque no se ha valorado en su justa dimensión todo el impacto positivo, económico, social, cultural, educativo, gastronómico que aportan los migrantes en Estados Unidos. Es una población que ya no es de ninguna manera menor, ¿no? Ya hay varias generaciones de mexicoamericanos que aportan de una manera muy importante a esa sociedad. De acuerdo. Tú que has no solo estado al frente de los trabajos del TEMEC, sino que también has vivido allá, tu familia, todo, o sea, realmente conviviste y ahí en suelo americano muchos años. Y también conoce sus políticas, a sus políticos, ¿no? Y a todo este concepto del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y digo nuevo porque esa es mi pregunta. A ver, dicen, es que pues, Donald Trump ya lo conocemos, es visceral, o sea, nuevamente este discurso de no pasa nada. ¿Realmente tenemos que verlo así como que es el mismo Donald Trump? ¿O estamos hablando de otro?
O sea, esta pregunta sí te la quiero hacer para que realmente empecemos a dimensionar con quién estamos hablando. ¿Es un nuevo Donald Trump o es el mismo de antes? Y que, pues, de repente, ¿no? Es así como muy visceral y al rato se le baja. ¿Al rato se le va a bajar? Creo que estamos viviendo una situación, primero inédita en Estados Unidos, porque nunca había pasado, bueno, tenía más de 100 años, creo que en 1897, 93, fue la última vez que un presidente de Estados Unidos repitió, pero no consecutivamente. O sea, nunca habíamos vivido en el siglo pasado y en principios de este siglo una situación como la que estamos viendo ahora. No esperábamos que regresara el presidente Trump en el 2024 a ganar la elección, ¿no? Y es un presidente diferente después de 4 años y una administración muy diferente después de 4 años. Sí podemos conocer el estilo del presidente Trump, haber aprendido de eso y cómo convivir y negociar con ese estilo, pero hay una situación muy diferente en la administración Trump 2.0, como le llaman algunos. En el primer caso, el presidente Trump, digamos que ganó, yo creo que sin que él pensara que podía ganar, ¿no? O sea, ganó por una situación sorpresiva en el estado de Florida, que le da al final el triunfo, ¿no? Entonces eso lo hace quizá tener un ánimo más de balancear su gabinete, por ejemplo, en posiciones que no eran tan afines a él, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora en el gabinete de la nueva administración del presidente Trump es un gabinete mucho más radical que el anterior gabinete. Tenemos personajes en donde, dependiendo de la cartera, dependiendo del tema específico de su gabinete, ya no tanto vemos personajes que estén ahí por su experiencia o por su conocimiento muy específico de esos temas, sino más bien personajes que están ahí porque hay una afinidad ideológica con el presidente. Son más cercanos al presidente ideológicamente y son leales al presidente, ¿no? Creo que priva más en esta nueva configuración de su equipo la lealtad y la afinidad ideológica que la capacidad para hacer su trabajo en temas específicos. Entonces vamos a ver pues, personajes del gabinete que, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? El secretario de salud propuesto, John F. Kennedy Jr., es antivacuna, ¿no? Vamos a ver a una secretaria de educación que es conocida pues porque es una empresaria en el mundo de la lucha libre, ¿no? Entonces, temas que realmente no tienen mucho que ver con la capacidad del gabinete, lo vamos a estar viendo, y también en otros temas preocupantes por la afinidad ideológica, por ejemplo, en el tema de lo relativo a la cartera de economía, a la cartera de energía, a la cartera de medio ambiente, personajes que son más afines a lo que Trump cree, ¿no? Contra cambio climático, negacionistas de la pandemia, sí, proteccionistas en el tema comercial. Entonces sí, yo creo que sí hay que preocuparnos por el nuevo Trump, que está recargado en su posición, está mucho más fuerte, además ganó con mayor diferencia en el Congreso, y eso le va a permitir hacer mucho más cosas, ¿no? De acuerdo. Eh, parece que hay un paralelismo con lo que sucedió en México, ¿no? O sea, ¿no? La llegada de un hombre que, bueno, premia más la lealtad y la afinidad política que la capacidad, y pues esto ya como que lo hemos vivido antes, ¿no? Ya, o sea, a ver, ante esta realidad que ya nos está planteando Donald Trump y que las acciones que prometió ya las empezó a hacer desde el día, ¿no? Desde el minuto uno, iba a decir día uno, no, desde el minuto uno. A ver, ¿cuál consideras que está siendo el papel de Claudia Sheinbaum y del gobierno mexicano ante esta situación? ¿Cómo la considerarías? ¿Cómo la calificarías? Yo creo que el discurso de la presidenta está siendo moderado en este primer momento. Yo creo que está bien esperar a ver cómo se desarrollan los primeros días en el tema de medios, ¿no? Pero en el tema de actividades ya directamente de contacto con el gabinete, con las autoridades nuevas de Estados Unidos, creo que ya debe haber un contacto inmediato pronto, con estrategia, con reuniones. Espero que así esté sucediendo, ¿no? Eso no lo sabemos porque no lo vemos en los medios, ¿no? Claro, Mediáticamente lo que vemos es que hay una posición, pues, de alguna manera firme. Pues que Mario Rubio ya la habló, ¿no? Ya hablaron ayer Mario Rubio y el canciller mexicano. Así es. Eso es buena señal. Sí. Yo creo que tiene que suceder a todos los niveles, en todos los temas, en economía, en medio ambiente, en trabajo. Tiene que suceder estos encuentros pronto para tener una mejor visión de por dónde vienen las cosas en particular, ¿no? Tenemos los grandes temas que son seguridad, migración,
sobre todo esos dos. Y luego el tema comercial, que también nos preocupa muchísimo, Claro. pero necesitamos los detalles y tenemos que tener reuniones cuanto antes a ese nivel. Y veo algunas señales positivas en este nuevo gobierno, por ejemplo, en el tema comercial, que ha sido mi vida pasada, negociaciones. Veo muy positivo, por ejemplo, que se haya reactivado el corte junto motivado por la Secretaría de Economía, por Marcelo Ebrard. ¿Qué es esto del corte junto? Pues es el sector privado mexicano acompañando las negociaciones. Está otra vez bien conformado, bien estructurado por el sector privado mexicano, y creo que eso va a alimentar los recursos que tenga el gobierno para tener una toma de decisiones mejor informada. Esto, ¿qué viene para México? ¿Viene una época de recesión? ¿Viene una época dura con un socio comercial duro? ¿O esto de alguna manera va a ayudar como para que nos pongamos las pilas y como para que saquemos el brío y nos hagamos más competitivos a tu criterio, que esa es una de tus especialidades? ¿Qué es lo que viene en sí para México? Mira, en el tema económico ya veníamos viendo en la economía mexicana una desaceleración, un crecimiento menor para este año y para el próximo. Sin duda, cómo se desarrolla la relación con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, va a impactar de manera positiva o negativa en esas expectativas de crecimiento. Podemos esperar, si hay una amenaza cumplida en el tema de los aranceles, es un impacto negativo no solamente para México, sino también para Estados Unidos y para Canadá. O sea, un nivel de aranceles como el que 25% habló, es una locura. es una locura, es completamente irreal, es un tiro en el pie para Estados Unidos, provocaría inflación en Estados Unidos inmediatamente, porque estamos muy integrados, ¿no?, en los tres países, Erika. Cuando Estados Unidos vende al mundo, también vende partes mexicanas. Cuando México, fíjate, este es un dato importante, cada dólar que le vende México al mundo, más o menos 40 centavos de ese dólar son insumos que a su vez vinieron de Estados Unidos. Entonces, cuando México exporta, Estados Unidos exporta y viceversa, ¿no? Estamos integrados, ya producimos de manera compartida. No es solamente que nos vendamos y compremos cosas, sino que producimos juntos. Entonces, ponerle aranceles a México es un poco ponerle aranceles a los insumos que luego tú vas a importar para hacer productos finales. Entonces, ¿esto no crees que sí realmente lo haga? Mira, yo creo que hay que tomarlo siempre en serio y prepararse para lo peor. Puede ser una variedad de eso, por ejemplo, que no le ponga 25%, pero que sí le ponga un porcentaje de arancel que veremos cuál es. Puede ser que no se lo ponga a todos los productos que exporta México, sino solamente a algunos productos en donde él evalúe que no le pega tanto a su propia economía. Entonces todavía estamos esperando cómo viene realmente el impacto. El impacto, y en la economía mexicana sin duda va a tener un impacto importante, ¿no? El tipo de cambio sorpresivamente no se movió tanto en estos primeros 3 días, porque todo el mundo decía, bueno, quizá va a haber una mayor volatilidad del tipo de cambio y eso puede impactar también en el desempeño de la economía, pero no lo hemos visto todavía. Vamos a esperar a ver cómo. Yo creo que los mercados están esperando a ver cómo viene realmente, ¿no?, el tema de los aranceles. Y esto lo vamos a saber, yo creo que entre febrero y abril, me parece muy pronto, ¿no? Ajá, de acuerdo. Entonces, a ver, hay todavía que esperar entonces para ver cómo esta agenda que ya marcó Donald Trump se va haciendo realidad en México, ¿no? Hay algunas cosas que ya está haciendo, y esta como la de los aranceles, que dices, a ver, es un balazo en el pie, es poco viable, en fin, ¿no? Entonces estamos como jugando a la gallina ciega de que como para dónde vienen las cosas. A ver, en este sentido, comentaste una frase que sí, bueno, no sé qué le pareció, pero a mí se me hizo muy fuerte, en el sentido de que hay que estar preparados para lo peor. Sí. ¿Qué sería estar preparados para lo peor? Lo peor sería, por ejemplo, en el tema comercial, pues un nivel de aranceles como el que prometió, 25% a todas las exportaciones mexicanas. Eso sería un escenario catastrófico. Y de ahí, pues, hacer diferentes escenarios, como te decía, ¿no? A ver si esto no pasa. Pero, por ejemplo, en el 2019, si no me equivoco, en junio de 2019, amenazó por primera vez a México con ponerle un arancel de 5% a todas las exportaciones mexicanas, de 5 en ese caso, si no arreglaba el tema migratorio. Era cuando empezaban estas grandes caravanas saliendo de Centroamérica y cruzando todo México hasta llegar a la frontera. Y ahí recuerdo muy bien que lo que hizo
el entonces canciller Ebrard fue ir a Washington y tratar de negociar algo. Lo que negociaron fue un acuerdo que, que básicamente consistía en que México, una vez que las personas que llegaban a la frontera solicitaban asilo en Estados Unidos, se quedaban en México, ¿no? Era algo así como, quédate en México, ¿no? Ajá. Y Estados Unidos, por su parte, se comprometía a procesar de una manera rápida las solicitudes, no más allá de 6 meses, ¿no? Lo que leímos hace poco de una columna de la entonces embajadora Marta Bárcena, en ese momento en Washington, fue que Estados Unidos no cumplió con su parte, ¿no? O sea, no procesó rápido, no procesó todas, y entonces lo que pasó fue que se quedaron muchas personas como en un limbo en México, ¿no? No entraron a Estados Unidos. Así es. Y ahora lo que pasó en el primer momento estaba acabando su discurso el presidente Trump, su discurso inaugural, y se cerró la página que procesa estas solicitudes. Ya no existe la página, la CBP One se llama. Sí. Ya no existe la página. Ya se declaró ayer, me parece que todas las solicitudes que estaban pendientes están canceladas. Así es. ¿No? Entonces hay que prepararnos también. Lo peor en este caso, en el caso migratorio, pues sería que haya esta completa negación a procesar cualquier solicitud de asilo, que todos los que lleguen a la frontera se tengan que quedar en México, y entonces cómo México maniobra con esa población, cómo recibir no solamente a los que están siendo deportados en grandes cantidades de mexicanos que vivían en Estados Unidos, sino también toda esa población de gente de diferentes partes del mundo que quieren llegar a Estados Unidos y que se van a tener que quedar en México, ¿no? Ese es un reto tremendo para la autoridad migratoria mexicana, que yo espero que esté ya preparada, ¿no? Ya hemos visto, como tú mencionabas, ya tanto a nivel federal como a nivel estatal dicen que ya se está preparando para ese tipo de eventualidades, pero va a ser una entrada, yo creo que muy importante, ¿no? Como no hemos visto en mucho tiempo. De acuerdo. A ver, en este sentido, precisamente, ¿qué tanto México está realmente preparado para recibir no solo a los mexicanos, que eso, pues obviamente, los mexicanos, pues por supuesto, que o tienen familia o de alguna manera, pues regresan a su patria, o sea, ¿no? Tienen pues el camino un poco menos difícil, porque bueno, por algo se fueron también, ¿no? Ok, pero, a ver, no ha quedado claro, bueno, o al menos a mí, no me ha quedado claro qué va a ser las políticas de México, exacto, para todas estas migrantes que son extranjeros. Este concepto de la política tan humanitaria y todo eso que ha destacado Claudia Sheinbaum, pues sí hasta cierto punto, porque, o sea, ¿qué tanto México va a tener la capacidad para recibir a todos estos migrantes? ¿Qué es lo que viene para México en cuanto a eso? Dijiste, ¿no? Hay un gran reto. Sí, es un reto enorme porque vas a tener una población muy grande de personas en México a la que les tienes que proveer, primero por razones humanitarias, en donde dormir, qué comer, ¿no? Y con los cómo fríos, los atiendes, pues, con estas temperaturas que estamos viviendo en la frontera norte, pues eso es apremiante. Pero además de eso, en el mediano plazo, ¿qué haces con ellos? ¿No? ¿Los integras, los absorbe el mercado laboral mexicano? ¿Se puede hacer eso con esas cantidades de personas o no? ¿Qué impacto tiene eso, por ejemplo, en los salarios a nivel nacional, ¿no? Claro. Sabes, cuando aumenta la oferta y la demanda no aumenta, pues bajan los precios, ¿no? Hablando del mercado laboral, pues bajan los salarios. Y hay mucha gente que está buscando trabajo y no hay suficientes trabajos, pues bajan los salarios, ¿no? O sea, los patrones pues tienen un incentivo a contratar más barato porque hay muchas personas que quieren trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver ese tipo de cosas y necesitamos tener políticas públicas muy claras, no solamente en el tema migratorio, sino en las consecuencias de eso, ¿no? ¿Qué pasa con los que ya se quedan de alguna manera acá? ¿Cómo trabajas entre la federación y los estados para desarrollar a lo mejor estrategias productivas en donde los puedas integrar, junto con empresarios? No sé, está todavía por verse, ¿no? No lo sabemos. Eso sería como lo ideal, pero, o sea, no se ha dado a conocer también por parte de México cuál es el listado, ahora sí nuestra lista, de qué es lo que vamos a hacer, y tampoco veo que haya una coordinación con el resto de los estados, ¿eh? Exacto, o sea, me da la sensación, a ver, de que estamos esperando a ver las primeras reacciones y no nos estamos preparando. Estamos
cruzando los dedos y estamos esperando a ser reactivos, pero no hay una preparación. ¿Por qué es? A ver, ¿es realmente esta percepción correcta o corrígeme? ¿Y por qué es todavía esta tendencia de que, o sea, se le va a pasar? No Me sé, da esta sensación. no A sé si ver, sea esa la razón. Lo que sí coincido contigo en que yo no veo todavía una estrategia, al menos explicada públicamente, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer A, B, C, D, en el tema migratorio. En el tema comercial sí podemos escuchar ya algunas voces que dicen ya nos estamos preparando, ya estamos preparando, por ejemplo, medidas de represalia que podría poner México si te ponen un arancel. Eso pues se tiene que afinar porque no sabes cuál es el monto del arancel y las represalias tienen que ser equivalentes al daño que te ocasiona el otro país, pero ya hay algunos ejercicios, he escuchado, ¿no? De estar preparando escenarios. Pero en el tema migratorio, o no estoy muy enterado, o no está todavía siendo muy público cuál es eso, lo que se tiene que hacer. Y yo creo que estamos en un gran riesgo porque es mucho más costoso, en todos los casos siempre, reaccionar, como tú dices, más que prevenir, más que ser proactivos en una situación. Es mucho más costoso ya resolverlo cuando sucedió, ¿no? claro. Ahora, hay también un tema acerca de considerar a los como grupos terroristas Sí. al narcotráfico y por lo tanto, pues esto daría pie, y así lo dijo Trump, a una posibilidad, no lo dijo como sí, pero una posibilidad de que se pudiera su ejército, pues, ¿no? Tener operativos aquí en territorio nacional y bueno, ya hay un planteamiento muy claro por parte del Senado, del Congreso, que no vamos a permitir esto, etcétera. Pero explícanos, por favor, qué significa esto. O sea, ya a un nivel más allá de un discurso patriótico, o sea, muy patriotero, de no, este suelo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, más allá de eso, ¿qué implicaciones tiene para México el que nombren a los grupos narcotraficantes en una escala de terrorismo? Sí. Pues es una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump. Lo anunció, lo primero que anunció en su discurso inaugural. Y esto implica el hecho de declarar estas organizaciones criminales como terrorismo internacional, organizaciones terroristas internacionales, le permite al gobierno de Estados Unidos algo que muchos países no tienen, que es la extraterritorialidad de sus leyes, ¿no? O sea, que sus leyes se apliquen fuera de su territorio. Le permite hacer, por ejemplo, operaciones de extracción de ciertos personajes en territorio extranjero, en México en este caso, le permite incluso tener operaciones por ejemplo, con drones, ¿no? De eliminar algún objetivo en este sentido terrorista a través de drones entrando al territorio aéreo mexicano. Yo no creo que lleguemos a eso. Lo que sí creo es que es una herramienta poderosísima para sentarte a la mesa y negociar una colaboración más explícita, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que las autoridades de inteligencia de Estados Unidos y de defensa ahora lo puedan hacer, no quiere decir que nunca se haya hecho en el pasado, ¿no? Solamente pues que era una situación quizá mucho menos conocida, porque salía siempre todo este discurso de la soberanía y de, ay, no se metan en mi territorio, pero yo creo que si me preguntas a mí mi opinión, el narcotráfico es un problema internacional, mundial, que solamente se puede atender con coordinación internacional, mundial. No puedes encerrarte y decir, yo aquí voy a hacerme cargo de mis problemas de narcotráfico, porque es un problema extendido, ¿no? No puedes resolverlo entre un país, tiene que haber colaboración. Entonces, si esa amenaza, porque incluso están invocando, fíjate, algo muy curioso, a la hora de hacer este decreto, de declarar estas organizaciones como terroristas, recurren a una ley de Estados Unidos que es viejísima, tiene más de 220 años, es la ley, se llama la ley de enemigos extranjeros de Estados Unidos, es de 1789. Y está obviamente pensada en un escenario súper diferente de país, ¿no? Con países con los que tenía guerra, ¿no? O en casos de sedición o de, no sé, de sabotaje en el país, en Estados Unidos, ¿no? No estaba pensada para un escenario como el que tenemos hoy, ¿no? Entonces se está recurriendo a ese tipo de leyes viejas para hacer todo tipo de acciones
Y yo creo que sí va en serio, pero yo ojalá tenga la razón, porque lo otro sería, a mí me parece que delicado, ¿no? Que entraran y sacaran gente y que bombardearan a lo mejor a distancia Claro. ciertos objetivos con peligro de la población aledaña. Yo creo que más bien puede ser también una herramienta para sentarse a negociar una colaboración más explícita, en donde pues, lo que conozca Estados Unidos de esas actividades delictivas se comparta con lo que conocen las autoridades de México y seamos más eficientes en atacar este problema mundial. De acuerdo. Porque también hablar de narcotraficantes y de todo este impacto social que hay en muchas regiones, habría que preguntarle, por ejemplo, ¿no? A los culiches, los de Sinaloa, que ahorita están viviendo un infierno. Hoy en la mañana hubo una manifestación por este asesinato que hubo de toda una familia, niños incluidos. O sea, ya de verdad hay un estado ya de alerta brutal en Sinaloa. Es una tierra de nadie y hasta el momento no hay una respuesta. Yo no sé si la gente de Sinaloa, o sea, que les digan, bueno, diría, pues, no, voy a defender mi soberanía. Que no, vengan, o sea, ayúdenos, ¿no? Claro, claro. Es que depende de dónde te toque estar, ¿no? Yo creo que ahí dirían, bienvenidos, sí, necesitamos ayuda, ¿no? Sí, Porque aquí no nos pela nadie. Sí, cuando hay una percepción de que no está siendo suficiente lo que está haciendo tu gobierno, pues claro que lo primero que quieres es volver a una vida normal, ¿no? Claro. Entonces yo creo que las consideraciones sobre la soberanía son relativas dependiendo de qué situación estás viviendo. Sí, por supuesto. Y otra cosa también, hablando del narcotráfico, es, bueno, vamos a exterminar al narcotráfico. Habrá que ver hasta dónde está metido el narcotráfico. Está metido en las raíces más profundas, ¿no? Desde la pollería, la tintorería, o sea, ¿no? Sí. O sea, la economía de este país funciona con el narcotráfico. O sea, ¿hasta cuánto vamos a tapar el sol con un dedo? Entonces, no, y volviendo a esto que está haciendo Estados Unidos de declarar las organizaciones terroristas, esto viene ligado con algo que escuchaba en la mañana y que es muy serio, que es también el tema del financiamiento del terrorismo. O sea, si tú condenas y atacas a las organizaciones terroristas, también aplican leyes en Estados Unidos que combaten el financiamiento del terrorismo. Esto es, y esto es muy delicado porque entonces, ¿en qué momento haces esta línea divisoria de lo que tú decías? A ver, yo soy una pollería que tiene que pagar un derecho de piso y estoy pagándole dinero entonces a un narcotraficante que ahora bajo la ley de Estados Unidos es un terrorista. Estoy exagerando, por supuesto, pero no, tú podrías decir, pero no. está financiando el terrorismo. Claro. La pollería, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema financiero mexicano? Pues yo creo que va a tener que ser mucho más, yo creo que se van a reforzar mucho las medidas de supervisión del sistema financiero en cuanto a apertura de cuentas, manejo de recursos financieros en nuestro país, para que no caigan los bancos en este supuesto de, este banco tiene cuentas de una persona que está asociada con un grupo criminal, y entonces, por lo tanto, se suspenden las operaciones financieras de ese banco con los bancos de Estados Unidos. ¿No? Claro. Puede ser tan grave como eso, ¿no? Que de alguna manera cortes la integración que hay también en el mercado financiero mexicano con el resto del mundo. Obviamente todas estas medidas que ya está tomando Estados Unidos, que ya tienen un impacto, porque ya la tienen, ya hubo los primeros migrantes repatriados, ya, o sea, hay una gran movilización en la frontera, esto ya está sucediendo. A ver, yo te quiero preguntar, muchas veces los fenómenos sociales, el primer impacto es para la clase media, es para la pollería, para estas micro y medianas empresas que sostienen el 90% de la economía de este país. ¿Cómo les va a ir? ¿Cuál es el escenario real? A ver, si usted tiene cualquier negocito, échele un ojo a esta declaración que va a hacer Guillermo Malpica. Yo creo que es importante porque, como bien dices, las pymes en nuestro país son el 98-99% de las empresas en México. Muchas de ellas, las microempresas sobre todo, tienen una tasa de supervivencia muy baja en los primeros 5 años de vida,
¿no? Enfrentan ya de por sí un entorno regulatorio complicado, ¿no? Porque las reglas se hacen para las empresas de todo tamaño, no hay reglas específicas casi nunca para pequeñas empresas, para microempresas, entonces enfrentan muchos problemas ya fiscales, regulatorios, de Sí. promoción, no tienen recursos, no tienen equipos expertos dentro de sus organizaciones porque son muy pequeños. Y ahora le agregas el hecho de que pues, probablemente se vuelva más complicado exportar hacia nuestro principal mercado como es Estados Unidos, ¿no? De lo que le vendemos al mundo, más de 80% se lo vendemos a Estados Unidos. Entonces, si se vuelve más complicado venderle a Estados Unidos porque te van a poner aranceles, eso tiene un impacto pues directo en el bolsillo de todos nosotros, Así es. de las personas de a pie, de las familias, De de las nosotros, empresas pequeñas, ¿no? Y claro. entonces se vuelve un tono mucho más complicado porque puede tener efectos también inflacionarios en México, puedes tener efectos, pues simplemente el hecho de que no puedas colocar tus productos en otros lugares. Hay pocas empresas pymes exportadoras, pero esto pues les viene a partir incluso más la probabilidad de hacerse exitosas en los mercados internacionales. Ahora que las tecnologías de la información y las comunicaciones te permiten a ti como pyme a lo mejor llegar a otros mercados internacionales de una manera más fácil, pues este entorno internacional y con Estados Unidos negativo te pone mucho más trabas para crecer, ¿no? Y eso pues es al final del día un enorme costo para el país, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, pues las empresas grandotas tienen a lo mejor equipos más profesionales para empezar a buscar otros mercados, a ver, bueno, cómo diversifico mis exportaciones en otros lugares, tengo tratados de libre comercio con 54 países, bueno, como busco otros, no es de la noche a la mañana, pero lo pueden empezar a hacer, ¿no? Pero las pequeñas empresas, pues muchas veces las pymes, por ejemplo, exportadoras, leí ayer en un estudio del BID, las pymes exportadoras en América Latina normalmente no están diversificadas, venden a lo mejor un producto a un solo mercado, que seguramente es en la mayoría de Estados Unidos, ¿no? Y entonces le cierras ese mercado, lo encareces, pues prácticamente matas la posibilidad de que sigan creciendo y de que un día tengamos en el mediano plazo empresas grandes, ¿no? Entonces es una amenaza seria porque no solo por lo que pasa hoy, sino por lo que va a pasar en el futuro para permitir que México siga teniendo empresas grandes y eventualmente multilatinas. Viene un escenario complicado. Complicado, hay que estar preparados para eso, ¿no? Ya, ok. Sí, ya es hora de que empecemos a Hay que hablar con la verdad. pero hay que ocuparnos, ¿no? Sí, no, ya, porque eso de que no pasa nada, ¿no? Y siguen pasando cosas, pues es como bastante complicado este asunto. Ok, Guillermo Malpica, ahora te quiero hacer una pregunta en el punto de vista no tanto económico, no político, sino a nivel social. Tú también viviste esta parte, ¿no? Desde un punto de vista a lo mejor de poder, ¿no? Pero sí tuviste que analizar problemática social, el migrante. Ante estas políticas de repatriación, ya hay, por ejemplo, las primeras alertas, muchas veces ya en los centros donde se está en el campo, están faltando, ¿no? Ya hay 70% de faltantes de que tienen miedo porque los van a agarrar. Eso, o sea, así de fácil. Entonces, esto ya tiene una repercusión ya ahorita también para ellos, para ahora. Obviamente se están ocultando, obviamente están nerviosos. Si usted no sabe cómo le va a afectar en el bolsillo, imagínense ellos que están allá viviendo eso, ha de ser espantoso. Entonces, y no estamos hablando de una centena, ni de miles, están hablando de millones de mexicanos que están pasando esto. Yo te quiero preguntar, ¿cómo tú ves al migrante mexicano que está pasando todo esto y que, pues, al parecer va a ser inevitable, si no está, si es ilegal, inminentemente lo van a regresar? ¿Tú lo ves con una resignación de decir, bueno, pues me regreso,
me activo, pongo mi pyme, ¿no? Mm, Pongo, ¿no? O me regreso, o sea, ya hacia el campo y estaba en la pizca o lo que sea, pues lo vengo a hacer aquí, pues yo salgo adelante. O nos estamos encontrando, nos vamos a topar, ¿no? Con una población desgastada, frustrada, que dice, no le entro, o sea, yo me quiero regresar a como de lugar, ¿no? sí. O sea, que haya esta, en pocas palabras, que haya una renuencia a nuevamente socializar en su comunidad. Sí. Yo creo que, mira, te contestaría de dos maneras. A lo largo de las décadas, las comunidades migrantes han cambiado también un poco sus patrones de, de uso de los recursos que ganan en Estados Unidos. Al principio era como más común que las remesas que se mandaban a los diferentes poblados de origen se utilizaban, por ejemplo, para comprar bienes de consumo, ¿no? Eso era como lo común, ¿no? La televisión, la camioneta, meterle un segundo piso a la casa, ese tipo de cosas. Y ahora, en los últimos años también hemos visto que las agrupaciones de migrantes en Estados Unidos se están volviendo importantes en el sentido de decir, a ver, ¿cómo tenemos un mejor impacto también en nuestras comunidades a través de proyectos productivos? Entonces, por ejemplo, tenemos organizaciones que agrupan a varias organizaciones de migrantes y que dicen, bueno, vamos a hacer, hay una aquí que tiene unas oficinas en Puebla, que conocí cuando estaba aquí en el gobierno poblano, que se llama Fuerza Migrante, y ellos tienen un proyecto, por ejemplo, de invertir en proyectos productivos en sus comunidades de origen, tienen el proyecto de tener una universidad del migrante, o sea, como ya hay un cambio en esa actitud, ¿no? De qué hago con los ingresos que estuve obteniendo en Estados Unidos o que estoy obteniendo en Estados Unidos, y eso puede ser positivo. Pero también es cierto lo que tú dices, de que mucha gente que a lo mejor no tiene esa visión o que su única opción de obtener ingresos realmente importantes para su familia es estar en Estados Unidos, yo creo que van a seguir intentando cruzar la frontera y eso lo único que va a traer es mayor riesgo para su vida y también mayores costos, estos costos de pasar de manera ilegal, ¿no? O sea, se va a encarecer, si ya de por sí es muy caro, pagarle a una persona que ilegalmente mueve migrantes al otro lado de la frontera, se va a encarecer y se va a volver mucho más peligroso. Entonces eso, o sea, yo no creo que haya automáticamente una reducción de gente que esté intentando moverse, ¿no? Yo creo que la gente va a seguir queriendo pasar, solamente que le va a salir más caro y va a ponerse más en riesgo. De Ese es un acuerdo. gran peligro. De acuerdo. Si tuvieras que así resumir, ¿qué es lo que nos estaba pasando como país y como Estado ante estas políticas de, sobre todo las migratorias, que en Puebla pues pegan mucho por toda esta población Uh -huh. migrante que está en Estados Unidos, que está en Nueva York, ¿no? Está en Chicago, en fin, ¿no? Dicen los cálculos, 3.5 millones de poblanos, no mexicanos, de poblanos están allá. Si pudieras resumirlo, ¿qué dirías tú como analista de, ok, qué es lo que le va a pasar a México? ¿Por qué está pasando? Yo creo que como resumen te diría, ya tenemos una situación enfrente, hay que atenderla, no hay que negarla, hay que prepararnos para ella. ¿Cómo nos preparamos? Lo que aprendimos de la pandemia y lo que aprendemos de todas las crisis es la colaboración, ¿no? La colaboración es lo que mejor resulta. Entonces, ¿cómo diseñamos por el lado del gobierno políticas públicas que atiendan esta creciente demanda de migrantes regresando? ¿Cómo negociamos con el gobierno de Estados Unidos para que la situación de los migrantes no sea tan inhumana en ese sentido? ¿Cómo negociamos en la parte comercial? ¿Cómo nos preparamos? Y eso también tiene que ver con cómo nos coordinamos internamente como país, cómo nos coordinamos con la sociedad civil, cómo nos coordinamos con el cuarto de junto, con los empresarios mexicanos, en todos los temas, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos una estrategia nacional que atienda estas diferentes aristas de la relación con Estados Unidos de una manera estratégica, con una visión de país y que al final del día pues todos jalemos para el mismo lado, ¿no? Suena como muy complicado de hacer en la vida real, pero yo creo que es la manera de sortear de la mejor manera lo que tenemos enfrente, ¿no? Si no, pues seguramente vamos a estar viviendo las consecuencias de las decisiones que ya nos anunció el presidente y que está haciendo a toda velocidad.
De acuerdo. Pues Guillermo Malpica, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Él fue negociador de el Tratado del TECMEC y ahorita es director ejecutivo de Alianza in México. De verdad, muchísimas gracias. Dice Patricia Malpica, dice, gran acierto con esta entrevista, muy interesante. Saludos, Memo. Perfecto. ¿Quién es? Mi hermana. Ah, qué bien. Perfecto. Pues de verdad, muchísimas gracias. Gracias por ver esta entrevista. Si te gustó, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a la página de Los Conjurados porque te va a gustar. Excelente tarde. Besitos. Bye.